Hola de nuevo, en este vídeo vamos a analizar el comentario de texto del discurso de Dolores Ibarro en el Congreso el 16 de junio de 1936. Así que allá vamos. Bueno, primero hay que hacer una clasificación. Se trata de una fuente directa de naturaleza histórico-política. Este discurso es de Dolores Ibarruri, diputada del Partido Comunista de España, y va dirigido a los demás parlamentarios, que eran un total de 474, y también al resto de los españoles, ya que la Cámara del Congreso de Diputados las Cortes Republicanas eran pues la esencia de la representación del pueblo español. Se marca en un contexto previo a la Guerra Civil Española, después de las elecciones de febrero del 36, en las cuales gana la coalición del Frente Popular, en la cual estaban partidos republicanos y partidos socialistas, partidos republicanos de centro, republicanos de izquierda, y también Partido Socialista, Partido Comunista, el POUM, que era trotskista, y otras fuerzas menores. Yendo ya al análisis, vamos a ir paso a paso y vamos a analizar este texto con la primera línea que está ahí, que se ve en rojo, que sería la violencia callejera, que se daba tanto en grupos de falangistas, de carlistas, como en grupos también ciertamente paramilitarizados, tanto del Partido Comunista como de los socialistas, sobre todo de sus juventudes. Por tanto, tenemos aquí esos enfrentamientos callejeros que darán lugar a víctimas y a un recrudecimiento de la política española en aquellos años. El segundo aspecto a analizar se trata de las armas. Y en este caso se puede hacer referencia, según el historiador Tuñón de Lara, a las armas que habían entrado en España gracias al acuerdo de Falconde, que era el líder de los carlistas, con el conde Ciano, que creo que era el ministro de Exteriores del gobierno de Mussolini. Por tanto, ya tenemos ese dato histórico de esa posible entrada de armas para un supuesto golpe más tarde. Parece que también hay informaciones de llegada de armas en el año 36, pero bueno, eso ha sido refutado por otros historiadores. Así que el dato de Tuñón de Lara ha sido un dato como más fehaciente. El siguiente aspecto a analizar sería el periodo contrarreformista que se da en España ya a finales del 33, después de la victoria de la CEDA en las elecciones, solo que gobierna Alejandro Lerroux, que tenía 102 escaños, y se veía obligado a llevar la agenda política de la CEDA porque si no, no podía sacar prácticamente ningún tipo de ley. Se da un periodo de contrarreforma en el que se van eliminando, derogando o suavizando las medidas del gobierno social hazañista del año 31-33. Y vemos ahí a continuación otras medidas que vamos ahora a comentar. Después habría que comentar la derogación o suspensión del Estatuto de Cataluña, debido a la ley de contrato de cultivo que emitió este organismo catalán, que por lo visto no tenía competencias para ello. Por tanto, al final el gobierno central le quitó toda competencia a esta institución catalana. Lo siguiente sería la ley de términos municipales, que obligaba al propietario de tierra a contratar a jornaleros del pueblo, del término municipal, para así favorecer la lucha e intentar subir los salarios. En penúltimo lugar tenemos el Octubre Glorioso, que se debe a la Revolución de Octubre, Revolución de Asturias, que además estaba convocada para el resto de España, pero solo tuvo cierta relevancia en Madrid y en Cataluña. En Madrid apenas tuvo incidencia y en Cataluña se proclamó la República Catalana dentro de la República Federal Española. Lo hizo con País y rápidamente el general Batet pues detuvo, el ejército llegó allí y se detuvo a todo implicado en esa proclama independentista. Por otro lado, en Asturias
se crea la Alianza Obrera con la unión de CNT, UGT y Sindicato Minero Asturiano, con la idea de proclamar el socialismo libertario en toda la región. Durante 2 semanas, pues se arrancó en el poder, pero el gobierno finalmente decide llevar al ejército, lleva al ejército de África, con Franco, Yagüe, con López Ochoa, y finalmente sofoca a sangre y fuego la revuelta. Finalmente fallecen unos 1.100 mineros y unos 450 militares o guardias civiles. Además, se detiene a gran cantidad de implicados en ese proceso revolucionario. Y finalmente, Dolores Ibarruri se refiere al fascismo. En este caso, atribuye de fascista a todo grupo reaccionario y lo mete todo en el mismo saco cuando habría que aclarar el término. El fascismo es esa doctrina que surge en Italia en los años 20 y que se hace con el poder en el 1922 y que tendrá en España dos ejemplos con cierta simpatía hacia el fascismo, que sería Falange Española y la JONS, la Junta Ofensiva Nacional Sindicalista. Después se puede hablar de derecha radical, de derecha conservadora, pero no se puede hablar de los otros grupos como fascistas, solo que experimentan un cierto proceso de fascicización, como que se hacen fascistas, en cierta medida en el discurso, en la estética, en la retórica. Se puede decir que en España estaba el bloque nacional de Calvo Sotelo, que era más bien era una especie de derecha monárquica pero radical. Después estaban los carlistas, que eran integristas, que querían en parte volver al antiguo régimen. Después tenemos el Partido de la Seda, que era una derecha posibilista con ciertos rasgos del partido de Dollfuss en Austria. Y ya por último, aunque más minoritario, era el Partido Nacionalista Español de Albiñana, que era un partido más residual. Por tanto, se puede hacer esa distinción entre grupos de cierta simpatía con el fascismo y de otros grupos de derecha radical que experimentan ese proceso de acercarse al fascismo. Y como antecedentes a este texto, habría que hablar de el final de la monarquía de Alfonso XIII con el periodo de dictadura de Primo de Rivera, la llegada del 14 de abril de 31 de la Segunda República, con unos intentos esperanzadores de transformar el país, pero que, debido a las divergencias entre diferentes grupos y también a la oposición por la izquierda de anarquistas y por la derecha de grupos monárquicos y de posiciones totalmente antirrepublicanas, dificultaron la labor de un gobierno efectivo, consiguieron que este proyecto republicano finalmente tuviese una corta vigencia. Como conclusiones, como consecuencias, como consecuencia habría que decir pues que un mes y un día más tarde, empezaría la Guerra Civil Española con el alzamiento de parte del ejército y tendríamos el coronel Solans como se anticipa el golpe de Estado y en Melilla ya como que subleva a las tropas contra el gobierno. Al día siguiente, 18 de julio, el golpe será generalizado en España, pero solo triunfa en ciertas partes de la península, como la zona de Castilla, conocida como Castilla la Vieja, Galicia, zonas también de Álava, las Islas Canarias, las Baleares menos Menorca y también el protectorado español en Marruecos. Por tanto, ahí triunfa el golpe y en las otras partes, todo el corredor mediterráneo prácticamente desde Málaga hasta la frontera francesa, permaneció del lado de la República, más la capital Madrid, más la zona de La Mancha, toda Cataluña, la franja norte desde Asturias hasta el País Vasco. Me ha faltado decir que Navarra se sublevó también, zona de Navarra con los carlistas, evidentemente, eso no lo he dicho. Aragón quedaría dentro también de los republicanos en gran parte y bueno, sería más o menos ese el mapa de los dos bandos al principio de la guerra. Esa guerra dura hasta 1 de abril de 1939 y se implantará una dictadura de carácter personal
con ciertos rasgos de militarismo y también ciertos rasgos fascistas, que durará en España hasta noviembre de 1975. Bueno, amigos, amigas, espero que este vídeo os haya gustado. Aquí simplemente he hecho un somero análisis de este documento para que, bueno, sirva para comprender este periodo apasionante de la historia de España y este periodo que es la Segunda República, la Guerra Civil, que, bueno, a mí me encanta, me apasiona. No sé si se notarán los vídeos que a mí esto me encanta y bueno, seguiré haciendo vídeos de este tipo, también de análisis de documentos, de, bueno, de periodos un poco menos estudiados. También tengo pensado hacer vídeos sobre batallas menos conocidas de la Guerra Civil Española en este verano. Así que bueno, espero que sigáis conectados al canal, ahí buceando dentro de todo el contenido que tengo para que encontréis vídeos que también os gusten, os apetezca ver y disfrutéis, conozcáis cada día más la historia de nuestro país, la historia de este país que intentamos que desde el punto de vista de un historiador como yo sea conocida la historia y analicemos el presente de una forma crítica.